Jonan Fernandez dugu gaur gurekin, hemen, aski ezaguna da eta aurkezpenik ez du berak behar, baina, bueno, zerbait esateko esan diatenez, esango dut Jonan Fernandez Tolosarra dugu, eta 60ko hamarkadakoa dugu, eta berak ibilaldi luzea du nire ustez gai honetan. Gaur egun bake zentroko zuzendaria da. Elkarri Euskal Gatazkan bitartekaritza lanak egin dituen gizarte mugimenduan urte luzeetan ibilia da. Eta dugu bakegintzaren, gatazken konponketaren eta gizarte mugimenduetan ibilia da. Eta behar bada azkeneko liburua aipatzeatik Ser humanoen Alianza argitaletxeak argitaratu du, eta gaur gurekin emango duen hitzaldian berak landuko duen gaia da oinarrizko 4 ikaskuntza elkarrizketa bidez elkarri eragiteko. Kongresu honetan parte hartzea. Nik azalduko dudana, baketiken azkeneko 2 urtetan aurrera eramaten ari geran ikerketa baten edo lan baten ondorio bada. Gure lan hipotesia da, hezkuntza munduan edo bake elkarbizitza eta giza eskubidetarako hezkuntzan alegin berezi bat egin behar dela. Konzentrazio alegin bat. Iruditzen zaigu ikaskuntza gehiegi daudela, referentzi gehiegi daudela, eta hezitzaileentzat eta irakasleentzat edo gurasoentzat oso zaila da aurkitzea abia puntu bat, ari bat bide hori jorratzeko. Eta gure proposamena da, oinarrizko 4 ikaskuntza daudela, giza izaeraren mugen ikaskuntza, kontzientzia entzuteko ikaskuntza eta giza duintasunaren ikaskuntza. Eta pentsatzen dugu, ikaskuntza hauek ikas komunitateetan aritzeko oso egokiak direla, eta hori aurrera eramateko 2 irizpide behar direla bakarrik. Bata, esplizitatu, azaldu, aritzeko oso egokiak direla, eta hori aurrera eramateko 2 irizpide behar direla bakarrik. Bata, esplizitatu, azaldu, bildurri gabe 4 ikaskuntza horiek, eta bigarrena, konpartitu sektore desberdinen artean. Ikaslegoa, irakaslegoa, gurasoak, inguruan dauzkagun sektoreak, eta bar. Hau da abia puntua, hau da gure hipotesia, eta orain jorratuko dut. Decía que la hipótesis de partida de la comunicación que voy a presentar es la siguiente. En el campo de la educación en derechos humanos, por la paz y por la convivencia, es necesario hacer un importante esfuerzo de concentración en aprendizajes básicos. Y son al menos 3 razones y una conclusión las que nos llevan a sostener esta hipótesis. Primera razón, el fenómeno de la convivencia interreligiosa e intercultural ya no solo es un problema de la política internacional o una realidad con la que nos encontramos en los aeropuertos. Es un fenómeno que se encuentra en nuestra vecindad, en nuestro barrio y muy especialmente en nuestra escuela. Y en el marco internacional hay un debate abierto sobre qué es lo mínimo que todas y todos podemos compartir en sociedades diferentes y de diferentes. Se está buscando una ética mundial. Desde hace un par de décadas hay un gran esfuerzo por buscar una ética mundial. Ahí está la Alianza de Civilizaciones, el Parlamento de las Religiones, los encuentros de Asís. Este reto por buscar una ética mundial debe trasladarse también al marco educativo. Necesitamos descubrir qué es lo básico que nos une a pesar de lo que nos distingue. Necesitamos, por eso, aprendizajes básicos y compartidos para entendernos en la diferencia. Por supuesto, esto no es algo que se plantee y pueda resolverse de un plumazo, requiere un proceso.
La segunda razón para avalar esta hipótesis de que hace falta una concentración en torno a aprendizajes básicos es que la educación en derechos humanos por la paz y la convivencia, allá donde se trata de llevar a la práctica, se ha convertido en un mapa con tantos datos y signos que se hace difícil de traducir y aplicar. Podríamos resumir la situación en dos constataciones: dispersión de iniciativas y desorientación de los educadores que no saben ni por dónde empezar ni cómo desarrollar un proyecto sencillo y práctico de educación por la paz. Hay por eso una necesidad de simplificar y de buscar aprendizajes básicos que jerarquicen, reordenen y operativicen este campo tan importante de la educación por la paz. Tercera razón: las estrategias de prevención y resolución de conflictos que se llevan al marco educativo están centradas principalmente en métodos y habilidades, principalmente en metodologías orientadas a la empatía. Esto está muy bien, es necesario, pero nuestra tesis es que es probablemente insuficiente. Tenemos una inflación de aprendizajes, de actitudes o métodos, como el diálogo, la escucha, la empatía, que vamos a llamar aprendizajes instrumentales, y también de aprendizajes de objetivos o metas, como la paz, la igualdad, la justicia, que llamaremos finalistas. Aprendizajes instrumentales y aprendizajes finalistas. Sin embargo, tenemos un déficit de aprendizajes básicos, aquellos que fundamentarían precisamente los instrumentales y finalistas, los que responderían a sus porqués. La conclusión nuestra es que la educación en derechos humanos por la paz y la convivencia requiere reordenarse desde abajo, identificando aquellos aprendizajes básicos que, además de servir de base común a todos los instrumentales y finalistas, hagan posible entender y ordenar el sentido de esa educación desde la propia experiencia personal. Los aprendizajes básicos permiten transmitir los valores instrumentales y finalistas no solo como un conocimiento, sino también como una realidad vital que cada cual puede identificar en sí mismo. Por eso son básicos. Los aprendizajes básicos tratarían de responder a la siguiente pregunta: ¿qué prueba puedo encontrar en mí mismo, en mi vida, en mi experiencia humana, para confirmar la convicción de que el diálogo, la escucha, la empatía, por un lado, o la paz, la justicia o la igualdad, por otro, son caminos y fines adecuados? Bueno, estamos en el contexto de lo que queremos presentar. Vamos a hablar de aprendizajes básicos. En este contexto entenderemos por aprendizaje el proceso de experiencia y espera para interiorizar un saber vital. Y entenderemos como básico el mínimo importante que podemos entender y compartir universalmente. Y hemos hablado de tres tipos de aprendizaje. Hemos hablado de aprendizajes instrumentales, que se refieren a métodos o actitudes. Ahí entrarían el diálogo, la escucha o la empatía, por poner unos ejemplos, o de aprendizajes finalistas, los que entrarían la paz, la igualdad o la justicia también, por ejemplo. Pero estamos hablando de que vamos a hablar de aprendizajes básicos. Decimos que estos permiten interiorizar y reconocer en la propia vivencia los fundamentos o los porqués universales de los otros aprendizajes, de los instrumentales y los finalistas. Estamos habituados a trabajar sobre todo con aprendizajes instrumentales y finalistas. Hacer mejores personas para una mejor convivencia. Podríamos decir que estos están orientados y los aprendizajes básicos estarían orientados a despertar lo más específicamente humano en la persona. Bueno, vamos a introducirnos ahora en los cuatro aprendizajes. Decía antes en euskera que llevamos un año trabajando sobre este tema en Baketik, o más de un año, y hemos llegado a la conclusión de que hay al menos cuatro aprendizajes básicos que jugarían este papel que acabamos de ver en el cuadro. Serían el aprendizaje de la limitación de la condición humana, que sería tanto como la consciencia de realidad; el aprendizaje del sentido del agradecimiento, que sería tanto como la consciencia de lo que nos supera; el aprendizaje de la escucha de la conciencia, que es tanto como la conciencia de uno mismo; y el aprendizaje de la dignidad humana, que sería la conciencia del otro.
Bueno, vamos a desarrollar uno por uno estos aprendizajes. El aprendizaje de la limitación de la condición humana, hay que decir que todas las personas somos transitorias, limitadas, imperfectas, y ni lo sabemos ni lo podemos todo. Sin conciencia de nuestra imperfección, nos situamos fuera de la realidad. Y siendo esta la realidad más real que existe, lo cierto es que está fuera de la realidad. Es mi propia realidad la que se convierte, es mi propia limitación la que me permite entender la de los otros. Es mi propia realidad la que se convierte en plataforma para acceder al sentido profundo de la solidaridad o de la dignidad humana. Sin la humildad de la limitación, la empatía, el amor o la generosidad son expresión de soberbia o sentimiento de superioridad. La humildad de la limitación es requisito indispensable de la empatía. ¿Por qué podemos dialogar con otros? ¿Por qué podemos hacer empatía con otros? ¿Por qué podemos reconciliarnos con otros? ¿Por qué podemos ser generosos con otros? Porque tenemos conciencia de nuestra limitación y desde esa limitación podemos entender la de los otros. Hay una definición maravillosa de la palabra humildad en el diccionario. Dice que la humildad es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con ese conocimiento. En fin, el primer aprendizaje básico y universal que podríamos compartir todos es algo muy importante. Cada persona puede comprobar en sí misma su propia limitación. No es necesario el aprendizaje de la limitación de la condición humana. Y tiene algo que nos la enseñen, en todo caso que nos ayuden a tomar mayor conciencia de ella. Segundo aprendizaje, el aprendizaje del sentido del agradecimiento. Esta pedagogía implica aprender a despertar a las realidades que nos acompañan y merecen nuestra expresión consciente de agradecimiento profundo porque son un regalo extraordinario para la vida. Agradecer es reconocer lo que merece ser valorado como bueno en mí y en lo que me rodea. Tiene una potentísima función sanadora, porque nos ayuda a encontrar felicidad en lo que ya somos y tenemos. Es también una manifestación básica de nuestra capacidad de amar, porque abre nuestro corazón al otro, a los otros, a lo otro. No podemos acercarnos a la comprensión de la dignidad humana sin la voluntad de encontrar en lo que nos rodea todo aquello que merece ser valorado como bueno, como positivo en la condición humana y en sus creaciones. Y para esto tampoco hacen falta lecciones. Cada cual puede comprobar por sí mismo todo lo que merece agradecimiento en su vida, en su historia, en lo que le rodea, en la naturaleza, en la sociedad, en el mundo. El aprendizaje resitúa mi relación conmigo mismo, resitúa mi relación con los cercanos, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos, porque me permite ver lo bueno. El aprendizaje del agradecimiento permite ver lo bueno. Es sanador y ayuda a resituar las relaciones con todo. También nuestra relación con la sociedad, con el mundo, con la injusticia. Del sentido del agradecimiento podríamos decir que lo resitúa todo. Justicia con el mal, porque nos ayudará siempre a destacar dónde está lo bueno. El aprendizaje del agradecimiento ayuda también a encontrar sentidos para la vida, incluso un sentido para la vida, pero también sentidos para la vida. Incluso en las situaciones más extremas y más adversas, la capacidad de reconocer lo bueno y lo positivo es el arma básica que se tiene para superar esas situaciones. Hay ejemplos en los campos de concentración, estudios que se han hecho de las personas que mejor han podido superar esas situaciones, han sido las personas que más capacidad han tenido de encontrar lo bueno, de sentir agradecimiento incluso en aquellas situaciones por lo bueno que tenía la vida o que les esperaba en la vida. El tercer aprendizaje es el aprendizaje de la escucha de la conciencia. Nadie puede dictaminar por nosotros lo que es ético para cada uno de nosotros. Forma parte de nuestra libertad. Es una gran paradoja. Una libertad que no puede confundirse ni con impunidad ni con infalibilidad. Podemos equivocarnos. Es responsabilidad. Tenemos referencias objetivas y subjetivas para distinguir lo que es ético de lo que no lo es. Sin embargo, el discernimiento último se elabora en diálogo libre y responsable con nuestra propia conciencia. El problema suele ser que a menudo solo somos capaces de llegar hasta niveles superficiales de la conciencia y que nos conformamos con cualquier mensaje que llega de un nivel superficial de la conciencia.
Por esa misma razón, el aprendizaje de la escucha de la conciencia en su nivel más profundo es básico. En la definición de lo de la escucha de la conciencia es nuestra capacidad para distinguir. En definitiva, nadie puede sustituir el papel el bien del mal. Para actuar éticamente hay que preguntar y escuchar a nuestra conciencia, y esto es universal, es aquí y en las antípodas, nos corresponde a todos. Cada ser humano tiene su propia experiencia de diálogo con la conciencia. La base de este aprendizaje es una vivencia propia y no una enseñanza exterior, no es una lección, nuevamente es una experiencia propia. Cómo responder éticamente a la marejada de tensiones que son las relaciones humanas, con los compañeros de trabajo, con los hijos, con los padres, con los alumnos, si no tenemos una capacidad de escuchar a la propia conciencia. Pero de escuchar a fondo, porque puede ocurrir, ocurre de hecho, que la buena conciencia puede ser una mala consejera. Probablemente la persona o las personas que pusieron la bomba de la T4 o la de las Torres Gemelas o de cualquier otro atentado brutal lo habrían hecho con buena conciencia. No con mala conciencia, con buena conciencia. ¿Qué ocurre? Que hay niveles de conciencia. Y hay un nivel intermedio de conciencia que es la conciencia de fidelidad a la causa o al grupo. Y ese nivel de conciencia nos puede llevar a cometer atrocidades como en ese caso. Sin embargo, el aprendizaje de la escucha de la conciencia implicaría avanzar más al fondo. Y el cuarto aprendizaje es el aprendizaje del significado de la dignidad humana. La dignidad humana es la esencia común a todas las personas que nos permite vernos y mirarnos no como meros instrumentos, sino como fines en sí mismos. Esta definición la tenemos gracias a Kant a partir de la Ilustración. En tanto que fines, somos merecedores de respeto y sujetos con capacidad para los mismos derechos. Todas las personas tenemos una misma dignidad humana. El aprendizaje de la dignidad humana significa abrirse al otro, ver en él o en ella una parte de mí. Esa parte que compartimos es la dignidad humana. Significa darme cuenta que esa persona que me sale al encuentro sufre como yo, disfruta como yo, sueña como yo, ama como yo, nace y muere como yo. La dignidad humana nos permite entrever lo mejor de la persona, nos acerca a su realidad trascendente y nos hace comprender el sentido profundo de nuestra identidad, así como nos enseña a respetar la de otros. Cada persona puede reconocer en su propia dignidad humana la de los otros. Descubrir, conocer, identificar la propia dignidad humana es clave para reconocer la de los otros y desde ahí entender el sentido profundo del respeto a la persona. Y esto también es una experiencia personal, no hace falta que se nos enseñe, la podemos vivir cada uno de nosotros. Bueno, esta es nuestra hipótesis de partida, ahora trataremos de explicar, fundamentar y argumentar esta opinión. La tensión educativa, límites y autonomía. Conozco algo, poco, el tema de la educación por la paz, pero no soy de ninguna manera un experto en educación. Por tanto, no soy quien para extender recetas de ningún tipo. Lo que voy a hacer es compartir mis intuiciones o las intuiciones que hemos desarrollado en Baketic. Desde esta conciencia de los límites me apoyaré en mi experiencia vital, que supongo que es compartible por la media edad de los que estáis aquí. Formamos parte de una generación que vivió los últimos coletazos de un tiempo en que la educación escolar, familiar, social, política o religiosa estuvo marcada por una moral estrictamente normativa. No había autonomía ni margen de libertad. Prácticamente todo estaba regulado y bien regulado. Teníamos una idea muy clara de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Sabíamos lo que debíamos y no debíamos hacer. Era una educación autoritaria, sin duda. Solo quedaba cumplir con la moral establecida y los límites eran muy claros. Como por un mecanismo de péndulo, las generaciones que vivimos el final de aquella etapa hemos pasado a practicar una educación permisiva. Hemos pasado de la moral estricta a la ausencia de principios o límites. Todo es posible, todo es bueno, si reporta algún beneficio, satisfacción o bienestar personal. En las relaciones personales, en el sexo, en las cuestiones económicas, en la organización de la vida cotidiana, en el ocio, en el consumo, todo vale si me viene bien. Se trata de una educación carente de límites y que trata de eludir la frustración a toda costa. La cultura del esfuerzo, de la constancia o de la responsabilidad son sustituidas por la cultura de la satisfacción inmediata y por el espejismo del todo es posible, todo lo puedo. Ni en la versión antigua todo era
negativo ni en la moderna todo es positivo. De la primera podemos rescatar el concepto de límite, de la segunda el concepto de libertad. Y entre los límites y la libertad se desenvuelve el mundo de la educación. Esta tensión intergeneracional no ha pasado, sigue estando educativa. Esta tensión se actualiza y reproduce hoy en distintas tendencias educativas. Para algunos, la educación ética es un cuadro, utilizando esta metáfora, que ya está pintado. Lo fundamental ya está definido y lo que debemos hacer es buscar metodologías y didácticas para transmitir esa pintura acabada en la familia, en la escuela o en la sociedad. Unos utilizan métodos dúctiles y participativos. Otros recurren a un estilo más magistral o impositivo. En otro ámbito, otros piensan que la educación ética es un lienzo en blanco, que cada persona tiene que empezar a pintar desde cero. Cada cual debe buscar su camino por sí mismo a través de su experiencia y en las relaciones con su entorno y con el mundo. Los demás no somos nadie para decir a otros lo que deben ser o hacer desde el punto de vista ético. Entre estos, algunos desarrollarán metodologías didácticas activas para inducir ese proceso, otros tal vez buscarán en esta tesis la justificación de su desinterés, permisividad o miedo a enfrentar los conflictos de la educación. Los primeros, los que piensan que la educación ética es un cuadro ya pintado, acabado, se centran en aprendizajes finalistas. Debes buscar la paz, la igualdad, la justicia, y en aprendizajes instrumentales. Debes la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia, practicar el diálogo, la empatía, la escucha, la negociación. De entre los segundos, los que creen que el cuadro está en blanco, que hay que pintarlo desde cero, de entre estos los que no pasan del tema, se centrarán más en promover aprendizajes mediante experiencias, vivencias y creatividad. Debes descubrir por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. La tensión entre una educación más normativa y otra más creativa o permisiva sigue presente con formas más modernas. Una síntesis. Se suele decir que la virtud está en el medio, y mi intuición es que una síntesis creativa de esta tensión nos puede ayudar a orientarnos mejor en la educación. Cada persona debe tener el derecho de poder pintar su propio cuadro en la vida. Sin embargo, lo cierto es que la historia no empieza de cero. El lienzo no está totalmente en blanco. Sabemos que el arte de la pintura y el manejo del color se asienta en 3 colores primarios a partir de los que surgen todos los demás. Algo de esto pasa en la vida. Tenemos todo por hacer, un espacio inabarcable de aprendizaje y creación personal, pero esa construcción es viable, posible y sostenible si partimos de unos aprendizajes básicos que sustenten y cimienten el proceso. Esperamos de forma menos intervencionista o intentamos de modo más intervencionista que el niño, la niña, el joven, la joven o la persona más adulta aprenda a ser dialogante y solidaria, cooperativa y justa, responsable y pacífica. Lo cierto es que a veces se consigue y a veces no, en ocasiones por una vía y en ocasiones por otra. Cada persona es un misterio de capacidades, actitudes, aptitudes, biografía, experiencia, circunstancias y legado que no es fácil de descifrar y que nos predispone a responder de una u otra manera a diferentes estímulos. En todo caso, afortunadamente la educación, con sus errores y lagunas, está siempre en tensión buscando el camino que mejor pueda aplicar los principios y valores que representan las aspiraciones de la sociedad. En este contexto de búsqueda para mejorar, creo que compartir la conciencia de unos aprendizajes básicos es un camino que puede contribuir ahora a esa mejora permanente. Esos aprendizajes básicos pueden hacer la síntesis entre límites y libertad que la educación necesita. Si nuestro objetivo en la educación es que la persona llegue a ser más dialogante y solidaria, más cooperativa y justa, o responsable y pacífica, por ejemplo, y si nuestro criterio es que ese objetivo se consiga por medios menos moralistas e intervencionistas y más creativos y personalizados, creo que los aprendizajes básicos que se sugieren en esta ponencia son un punto de partida adecuado. ¿Cómo puede una persona llegar a entender profundamente desde sí misma y desde su propia vivencia más personal que el diálogo, la cooperación, la escucha, la empatía o la responsabilidad son instrumentos vitales, deseables y necesarios para vivir y convivir mejor? O que la paz, la justicia,
la solidaridad o la igualdad son los fines más propios de la condición humana. ¿De dónde puede emanar esa comprensión íntima e individual? ¿Cómo puede pintarse el cuadro del respeto si no se conocen los colores primarios? Los aprendizajes básicos, esos colores primarios, nos dan la conciencia de límite y libertad que la educación precisa. Permiten acercarse mejor a estos objetivos de la educación en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la política o en la religión. La conciencia de limitación, la necesidad del agradecimiento, la escucha de la conciencia o el significado de la dignidad humana son vivencias que toda persona puede reconocer en sí misma. No son solo lecciones que alguien nos enseña desde fuera de nosotros, son realidades que ya están dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, como un suelo profundo y vivo de nuestro ser humano. Forma parte de nuestra experiencia humana más genuina. En algunas personas lo estará de forma más oculta y difusa, en otras de un modo más desvelado y patente. Lo que importa es que están ahí. Con los aprendizajes básicos, y esto creo que es lo más subrayable, no enseñamos ni inventamos nada, desvelamos lo que ya está dado en cada persona. No se trata de implantar unas ideas o conceptos para hacer mejores personas, sino de desvelar lo que ya está dado en ellas como fundamento de su ser humano. Lo que nos permite entender que la solidaridad es una prioridad o comprender que la paz es un proyecto primordial del ser humano es tomar conciencia de nuestra condición limitada, vulnerable y finita. Es mi insuficiencia la que me permite entender a los otros. Es el sentido del agradecimiento el que me lleva a comprender el sentido trascendente del ser humano desde lo que en mí mismo me supera, desde los dones y regalos que acompañan mi vida. Es la escucha de la conciencia la que me conduce a desarrollar mi capacidad ética y de amor, desde dentro de mí mismo y no solo como una moral establecida que se me impone. Es la comprensión de mi propia dignidad humana, es sentirme como fin y no como un mero instrumento, lo que desvela la dignidad humana de los otros y el respeto que merecen. Admito, por supuesto, que puedo estar radicalmente o que podemos estar en Baquetic radicalmente equivocados en todo esto, pero tenemos la convicción de que esto puede ayudar y así lo expresamos. Creemos que ayudarían estos aprendizajes a ordenar y jerarquizar el universo de la educación en derechos humanos por la paz y la convivencia. Por supuesto, aquí están solo formulados. Falta un trabajo de desarrollo de cómo trasladar todo esto a prácticas concretas. Creo que fundamentarían y complementarían las metodologías de resolución de conflictos de modo que no se limitasen únicamente a técnicas y habilidades de escucha, negociación o empatía. Creo que contribuirían a mejorar la convivencia con los diferentes en el mundo, en el barrio, en la escuela, en la familia o en el trabajo. Creo que facilitarían el diálogo y el encuentro interreligioso, intercultural e interideológico en cualquiera de los espacios en que cohabitamos culturas e ideologías diferentes. Bueno, siguiente tema. ¿Cómo se introducen estos aprendizajes en la educación? Decía al principio de este apartado que no soy un experto en materia educativa y que lo que hacemos es lanzar intuiciones. Y dentro de esa intuición creemos que la manera de introducir estos aprendizajes en la educación es explicitarlos y compartirlos. Primero, explicitar. Los 4 aprendizajes que hemos citado pueden explicitarse siempre como punto de partida en la familia, en la escuela y en cualquier ámbito formativo de la sociedad. Digo que basta con explicitarlos porque no son aprendizajes que requieran un adoctrinamiento. Están ya dentro de nosotros y de nosotras. Solo necesitan ser desvelados. El mero hecho de formularlos nos pone en contacto con una experiencia personal que ya hemos vivido por nosotros mismos y que podemos volver a vivir. No son aprendizajes que se aprendan tampoco un día. Son referencias a las que se puede volver una y otra vez y desde las que analizar cada nuevo acontecimiento, cada avance, cada retroceso, cada circunstancia vital o convivencial con la que nos encontremos. Y segundo, compartir. Hemos dicho que se pueden introducir en la educación explicitando y compartiendo. Compartir. Son aprendizajes que se pueden compartir. Son intergeneracionales e interdisciplinares. Son vividos y pueden ser vivenciados por el niño o por la niña, por el joven o por la joven, por la persona adulta, por los ancianos o las ancianas. Pueden ser experimentados por una maestra, por un estudiante, por un ama de casa o un amo de casa, por una ingeniera o por un político. Permiten el aprendizaje en comunidad. Se pueden explicitar y compartir en familia, entre los escolares, el profesorado y las familias y entre grupos diferentes. Es decir, pueden compartirse en comunidades de aprendizaje dialógico,
un niño o una niña de 4 años tiene experiencia de limitación, o de agradecimiento, o de escucha de la conciencia, o de dignidad humana. Un anciano, una anciana, por supuesto, también. Las comunidades de aprendizaje dialógico invitan a aprender en diálogo con la comunidad, superando los compartimentos estancos en los que se estructura la educación, alumnos, profesores, familias, asignaturas, escuela, calle, y trata de que todo ello y lo que rodea a cada centro educativo, los oficios, las asociaciones, el barrio, el pueblo, el ayuntamiento, los inmigrantes, los diferentes, las actividades, las empresas, conformen una comunidad de aprendizaje recíproco basada en el diálogo y en el aprovechamiento del saber específico que cada cual puede aportar. Los aprendizajes que se proponen en esta ponencia son propicios para desarrollar las dinámicas que proponen las comunidades de aprendizaje. Pueden suscitar una interacción dialógica fructífera entre los distintos agentes de la educación, tal vez algo así como una comunidad de aprendizajes básicos. Para entender esta afirmación, y siempre que se comparta el valor de estos aprendizajes, basta con imaginar su potencial en una relación compartida, simultaneada y sostenida en el tiempo entre el profesorado, el alumnado, las familias y los entornos. Analicemos cualquier acontecimiento triste, grave, desgraciado, que se pueda producir en un entorno, por ejemplo, desde la conciencia de limitación, analizando cómo ha actuado la limitación de la condición humana en cada uno de los actores de ese hecho. Y esto se puede analizar en la escuela, en la familia, conjuntamente, compartidamente. Estos aprendizajes vividos en comunidad podrían desplegarse mediante dinámicas personales y colectivas compartibles en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, para la puesta en común de aprendizajes como la conciencia de limitación y los procesos de escucha de la conciencia. Hacia afuera, para intercambiar la experiencia del sentido del agradecimiento o de la dignidad humana. No serían, insisto, necesarias lecciones de todo ello. Sería suficiente con explicar y compartir textos, vivencias, experiencias y acontecimientos en que todo ello se manifiesta a cada momento y en cada circunstancia, una y otra vez. Cualquier película, cualquier texto nos permite analizar dónde aparece la limitación, dónde aparece el agradecimiento, dónde aparece la escucha de la conciencia o dónde aparece lo más profundo de la dignidad humana de las personas. Cada persona, en cualquier edad y circunstancia, puede reflexionar sobre su consciencia de limitación, puede hacer una lista de sus límites, puede identificar las situaciones en las que estos se expresan. Cada persona, en cualquier edad y circunstancia, puede enumerar los dones y regalos que le rodean, puede señalar todo aquello que en su vida merece una expresión consciente de agradecimiento. Cada persona, en cualquier edad y circunstancia, puede volverse sobre su conciencia para discernir cuál es la respuesta ética ante cada problema y puede comprobar que esta escucha es un proceso con diferentes niveles de profundidad, que hoy tal vez nos dirá una cosa y mañana nos podrá decir otra si hemos profundizado. Y cada persona, en cualquier edad y circunstancia, puede encontrar dentro de sí la dignidad humana del otro. Todo esto se puede poner en común mediante el diálogo y sencillos medios didácticos de trabajo en común en diferentes ámbitos. Se estarían, de este modo, compartiendo interacciones similares en marcos diferentes. Se cumpliría así una de las características del aprendizaje en comunidad, que lo que se aprende en un ámbito tenga una correlación con lo que se vive en otros espacios. Se trataría solo de explicitar y compartir. Una última pregunta: ¿por qué estos y no otros aprendizajes? Es una pregunta lógica y, de hecho, algunas personas ya la han planteado. Bueno, para responder a esta pregunta hay que reconocer que hay un pequeño problema, y es que no se puede responder a esta pregunta solo con argumentos racionales y con esfuerzo intelectual. Hay que incorporar una componente de experiencia. Y tiendo a pensar que cualquier persona que quiera responder posición, me atrevo a afirmar que al menos como hipótesis, que estos son los aprendizajes que pueden cumplir la misma función que los colores primarios en la pintura, porque en materia de educación humana y ética, estos son los aprendizajes en los que se fundan el resto. Los demás son instrumentales o finalistas, emanan de estos. Por eso son los aprendizajes básicos o primarios. Preguntémonos cómo entender la necesidad del diálogo, la solidaridad, la paz, la empatía, el respeto, la reconciliación humana, si ésta no se funda en mi propia experiencia de humildad, en mi conciencia de limitación. Es decir, cómo acceder al diálogo
si uno no tiene conciencia de que su perspectiva siempre es insuficiente. La conciencia de limitación, la humildad de la limitación es básica para el diálogo, para la empatía. La conciencia de limitación nos determina, nos hace comprobar que nuestra perspectiva siempre es insuficiente. O cómo acceder a todo ello sin la conciencia de lo que me supera, de aquello que merece agradecimiento, o sin recurrir a mi propia conciencia, o sin entender lo que es la dignidad humana. Son aprendizajes básicos también porque permiten reordenar, jerarquizar y dar sentido global a la educación en derechos humanos por la paz y la convivencia. Dotan a las metodologías, estrategias y habilidades de resolución pacífica y dialogada de conflictos de una base firme, sólida y universal en la que apoyarse. Creo que son los básicos también porque todos los podemos compartir. No son incompatibles con las respectivas identidades, al contrario, promueven y potencian lo mejor de ellas. Representan un lenguaje común anterior, podríamos decir religioso, preideológico, a cada idioma religioso, cultural o ideológico. En estos 4 aprendizajes encontramos aquello que es más genuinamente humano, aquello en lo que todos somos iguales, nuestra limitación radical, nuestra potencial de felicidad, nuestra capacidad de discernimiento ético y nuestro valor más esencial como seres humanos. Seamos de donde seamos, tengamos la religión que tengamos o no tengamos, formemos parte de la cultura que sea o participemos de la ideología que participemos, en esto todos somos iguales. Educar en torno a estos 4 aprendizajes es educar en lo que es más universalmente humano. También me inclino a pensar que estos son los aprendizajes básicos porque permitirían compartir la comprensión de que la ética es el principal proyecto del ser humano en la conducción de su vida social y comunitaria. La convicción de que estos aprendizajes son los básicos procede también de la constatación de que son permanentes. No se aprenden en un solo momento, no se agotan nunca. Son las fuentes a las que se puede retornar una y otra vez. Su densidad de significado y experiencia varía y progresa, su densidad de significado y enseñanza varía y progresa con la experiencia que cada persona va acumulando. Cada nueva vivencia, cada nuevo acontecimiento, cada nueva circunstancia nos permite volver a estos aprendizajes y encontrar en ellos una nueva perspectiva que abre nuevos horizontes y nuevos caminos para recorrer para vivir y convivir mejor. Estos aprendizajes son básicos porque son para siempre. Un comentario final y termino. La condición indispensable para acercarse a la comprensión de esta propuesta es la sublimación ética, el ensalzamiento de la ética, la elevación de la ética a principal proyecto del ser humano. Si queréis incluso, y si no nos provoca rubor, diría incluso que la condición es poder vivir la ética espiritualmente. Espiritualmente no quiere decir religiosamente, quiere decir desde nuestras capacidades que nos permiten acceder a tener relación con las dinámicas que movilizan el mundo en su sentido más hondo e inmaterial. Bueno, digo que hace falta sublimar la ética para entender todo esto. Y me voy a apoyar en un texto de Alejandro Barico, en su libro Homero, Ilíada, en el que hace una reflexión muy interesante sobre la guerra y la paz, que refuerza la importancia de este requisito. Él analiza cuál ha sido la fuerza para imponerse en la historia de la humanidad. Y aunque hoy nos pueda parecer paradójico, lo cierto es que durante siglos la guerra ha representado un acontecimiento trascendente, espiritual para el ser humano. Frente a la mediocridad y horizontes limitados de la vida cotidiana, la guerra servía de mediación con valores cargados de absoluto: el honor, la nobleza, la valentía, el amor a la patria, el heroísmo, la generosidad, la disposición a dar la vida por algo, y ahora más recientemente la defensa de la libertad, de la seguridad, de la democracia, de nuestro modo de civilización y de vida. La guerra ha sostenido y justificado el mal desde valores del bien. Se ha amparado en una sublimación espiritual de sí misma, en la mitología ética y estética de su nobleza. Afortunadamente, la conciencia de la humanidad evoluciona y este mito ya no es tan eficaz como antes. Lo hemos visto recientemente. La guerra no tiene cabida en un mundo civilizado, es verdad, pero sin embargo la paz no termina de implantarse. Podríamos decir que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y para que nazca lo nuevo, la paz necesita, además de una perspectiva pragmática y bien intencionada que se nos supone a todos, una sublimación ética, una elevación, un ensalzamiento ético, si se quiere, espiritual, de sí misma, de la paz, de similar fuerza a la que durante siglos sustentó la idea de la guerra noble. Nuestro compromiso ético de paz, justicia y respeto a la dignidad humana, sublimado como
prioridad número 1 del ser humano, es la única barrera que puede impedir el paso a las guerras y a las violencias de hoy y de mañana. En la educación, esto supone entender que la ética es el principal proyecto del ser humano. Y esto solo lo podemos aprender no porque nos lo enseñen con buenas lecciones, sino que solo lo podemos aprender desde nuestra propia experiencia de limitación, de agradecimiento, de escucha de la conciencia y de dignidad humana. Eskerrik asko.